Jajaja, qué gracioso me ha salido, Dios Gilgamesh. Solo eres un perro más sin nivel, y eso es bastante divertido. Espero que puedas darme mucha más batalla, porque espero que ese poder que estás demostrando no sea todo lo que tienes. Porque, estando frente a mi ejército, no eres absolutamente nada, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se colocaba frente a su ejército. Su mirada permanecía completamente tranquila, pero en lo más profundo de sus ojos podía verse una determinación absoluta. Goku lo tenía claro. Aquella batalla apenas estaba comenzando. Y no era una batalla cualquiera. Era el inicio del fin de las eras. Gilgamesh comenzó a ponerse de pie lentamente mientras se limpiaba con una mano la sangre que recorría la comisura de sus labios. Su mirada había cambiado por completo. La humillación que había recibido no había hecho más que despertar algo mucho más peligroso en su interior. Su propia sangre parecía gritarle que eliminara a aquel guerrero. No debía contenerse. No podía contenerse. En cada segundo que pasaba, la intención asesina de Gilgamesh se hacía más intensa. Mi rey, ¿qué es lo que pretende? Está siendo humillado con cada golpe. La verdad, no sé qué es lo que está pasando por sus pensamientos, diría Vermil, la demonio suprema, mientras observaba aquella escena con una expresión seria. Sin embargo, solo ella conocía realmente quién era su verdadero rey. Gilgamesh permaneció en silencio durante unos instantes. Entonces levantó lentamente la mirada hacia ambos ejércitos. Es hora de que dejen de ser simples espectadores. Debemos luchar y acabar con estos guerreros lo más rápido posible. La verdad, es una decepción ver cómo permanecen sin hacer absolutamente nada, diría Gilgamesh con una expresión completamente seria. Sus palabras fueron suficientes. Ambos ejércitos comenzaron a adoptar posiciones de combate. La tensión que dominaba aquella zona era simplemente brutal. Segundo tras segundo, las intenciones asesinas de miles de guerreros comenzaron a extenderse por el campo de batalla. La presión de sus poderes era tan descomunal que las propias realidades empezaron a distorsionarse alrededor de ellos. El espacio parecía perder estabilidad. El tiempo comenzaba a comportarse de manera irregular. Y entonces, una pequeña piedra cayó sobre el suelo. Durante un instante, todo pareció quedar en silencio. Hasta que 5 veloces rayos salieron disparados a una velocidad monstruosa. Aquellos movimientos fueron tan rápidos que apenas podían ser percibidos. Y por cada lugar donde habían pasado, solo quedó un brutal caos. La batalla había comenzado. Sakura y Korra fueron las primeras en tomar la iniciativa. Ambas querían enfrentarse a guerreros de gran calibre. No querían juegos. No querían contenerse. Querían luchar. Y así, a lo largo de miles de kilómetros, el caos fue liberado. Cada segundo que transcurría hacía que la batalla se volviera más descomunal. Las realidades comenzaron a perder incluso el juicio del tiempo. Líneas temporales enteras empezaron a ser destruidas por la brutalidad de los enfrentamientos. Aquello ya no parecía una batalla normal. Era una guerra que estaba sobrepasando los límites de la existencia. Las anteriores guerras del infinito jamás habían alcanzado semejante nivel de destrucción. Pero esta era diferente. Esta podía ser la última. La única batalla capaz de ponerle un verdadero final a todo. El bucle había sido eliminado. Y ahora, las consecuencias de aquello estaban comenzando a manifestarse. Sakura se desplazaba a una velocidad monstruosa mientras lanzaba brutales golpes contra su rival. Cada movimiento buscaba encontrar una abertura en su defensa. No desperdiciaba ni un solo instante. Su velocidad aumentaba constantemente. Cada segundo que pasaba, el caos a su alrededor se hacía más intenso. Geto comprendió finalmente que la guerrera que tenía frente a él no era una combatiente cualquiera. Era una nigromante pura. Y aquello podía convertirse en un factor crucial durante la batalla. El poder innato de la oscuridad que poseía Sakura era simplemente brutal. Ambos guerreros comenzaron entonces un feroz intercambio de golpes. Sus movimientos eran tan rápidos que las realidades enteras comenzaron a partirse con cada impacto. La batalla se trasladaba de un sector a otro en cuestión de instantes. Cada golpe alteraba por completo los lugares donde combatían. Veloces rayos atravesaban el espacio mientras ambos guerreros intercambiaban ataques sin detenerse. Cada impacto liberaba una presión monstruosa y cada movimiento hacía temblar las realidades que los rodeaban. Ninguno estaba dispuesto a retroceder. Ninguno quería ceder. Era una batalla feroz. Un intercambio de golpes sin precedentes. Y, por el momento, todavía no existía un ganador, ni un perdedor. Solo dos guerreros llevando su poder hasta límites que jamás habían sido alcanzados. Sakura se movía a velocidades monstruosas, esquivando cada ataque mientras respondía con brutales golpes.
Sabía perfectamente que, en una batalla de semejante nivel, un solo segundo podía marcar la diferencia entre la victoria y la muerte. No podía cometer errores. No podía confiarse. Si no luchaba en serio desde ese momento, podía terminar en un estado mucho peor. Por eso estaba utilizando prácticamente todo lo que tenía, sin limitarse lo más mínimo. Cada movimiento suyo era preciso. Cada golpe llevaba una fuerza devastadora. Y cada segundo que pasaba, la presión sobre el campo de batalla aumentaba. Geto, por su parte, había comenzado a comprender algo. Su poder actual era completamente insignificante a la par de aquella guerrera. Cada uno de sus golpes parecía estrellarse contra un muro imposible de atravesar. Sakura apenas parecía inmutarse ante sus ataques. Sin embargo, aquello no estaba limitando a Geto. Todo lo contrario. Una sonrisa comenzó a aparecer lentamente en su rostro. Todavía no quería aumentar su poder. No quería terminar aquella batalla demasiado rápido. Eso sería desperdiciar la diversión. Pero entonces... no pudo percibirlo. Un brutal golpe de Sakura impactó directamente contra su cuerpo. El impacto fue devastador. Geto salió disparado a una velocidad monstruosa, atravesando enormes distancias hasta finalmente colisionar contra el suelo. La explosión que se produjo tras el impacto fue gigantesca. Cientos de kilómetros quedaron completamente destruidos. La onda expansiva atravesó varios sectores y alcanzó incluso a distintos planetas, provocando que sus superficies comenzaran a fracturarse ante la brutalidad de aquel impacto. Sakura observó tranquilamente el lugar donde había caído su rival. Su poder había aumentado un 30%. No quería sorpresas. Mucho menos en una batalla de semejante calibre. Veo que, al final, los guerreros que dicen ser los más fuertes solo son una completa basura. Nunca me había enfrentado a un guerrero de tu calibre. Pensé que, por poseer el título de una sexta como la tuya, serías un rival digno, pero la realidad es completamente diferente. Sakura mostró una pequeña sonrisa. Solo me aburres. Y eso siempre será lo mismo con guerreros como tú. Entre el humo y los restos del terreno destruido, una figura comenzó a levantarse. Geto se limpió lentamente la sangre que recorría su rostro. Pero estaba sonriendo. Jajaja, guerrera Sakura, realmente me has sorprendido con ese golpe. No pensé que fueras tan fuerte. Sus ojos comenzaron a mostrar una intención mucho más peligrosa. Me habían hablado de que los guerreros de esta dimensión solo eran basura, pero veo que estaba equivocado. Por lo menos poseen un poco de poder, lo suficiente como para considerarlos dignos de enfrentarse a un guerrero como yo. Geto levantó ligeramente la cabeza. Geto, líder del clan Zenin. Sakura soltó una pequeña carcajada. ¿Clan Zenin? Recuerdo haber eliminado a un par de basuras de ese clan. Pero, al final, no importa de dónde vengas. Sigues siendo otro guerrero sin un poder realmente impresionante. Su sonrisa se hizo más amplia. Solo eres basura. Espero que puedas ofrecerme algo digno. No quiero que vuelvas a aburrirme. Por unos instantes, Geto permaneció completamente en silencio. Pero dentro de su mente, algo había comenzado a cambiar. Esta guerrera realmente es arrogante. Piensa que aumentando su poder podrá derrotarme. Está utilizando un porcentaje mayor de su fuerza, y aún así cree que eso será suficiente. ¡Qué decepción! Geto observó fijamente a Sakura. Todavía no he llegado a ese nivel. Ella ni siquiera comprende la diferencia que existe entre nosotros. Una oscura sonrisa apareció en su rostro. Ahora voy a demostrarle quién soy realmente. Le demostraré qué significa enfrentarse a un verdadero rey. Un rey que no necesita presumir de su poder, porque es capaz de destruir a otros reyes sin siquiera esforzarse. La presión alrededor de Geto comenzó a cambiar. El ambiente se volvió mucho más pesado. Las realidades cercanas comenzaron a estremecerse. Y ella será la primera en ser eliminada fuera de mis mundos. Geto levantó lentamente la mirada. Aquella batalla estaba a punto de alcanzar un nivel completamente diferente. Ya no habría provocaciones. Ya no habría diversión. Ambos habían dejado de contenerse. Y desde el primer segundo del siguiente enfrentamiento, los dos guerreros irían con todo. Ambos guerreros permanecieron mirándose fijamente. Ninguno decía una palabra. La tensión que había cubierto el campo de batalla era simplemente brutal. Cada segundo que transcurría, sus poderes continuaban aumentando y rugiendo con una intensidad descomunal, como si dentro de ellos existiera una fuerza que jamás pudiera alcanzar un verdadero límite. Las realidades cercanas comenzaron a estremecerse. El espacio perdió estabilidad. Y entonces...
No había pasado ni siquiera un microsegundo cuando ambos guerreros desaparecieron de sus posiciones. Se habían lanzado el uno contra el otro a una velocidad tan monstruosa que el propio tiempo pareció quedar paralizado. Las dimensiones enteras se detuvieron. Todo quedó suspendido. El caos que se había liberado en aquel sector era indescriptible. En apenas unas milésimas de segundo, ambos ya se encontraban frente a frente. Y entonces comenzaron los impactos. Un golpe, otro, decenas, cientos, miles de ataques fueron intercambiados en apenas unos microsegundos. La velocidad de ambos era tan absurda que ni siquiera las dimensiones podían registrar correctamente sus movimientos. Cada impacto liberaba una presión capaz de desgarrar el espacio. Cada golpe hacía temblar las realidades. Y cada segundo que pasaba, la batalla se volvía todavía más brutal. Una gigantesca explosión se extendió por el campo de combate. Desde el interior de aquella destrucción comenzaron a aparecer veloces rayos que atravesaban el espacio mientras ambos guerreros continuaban intercambiando golpes. Sus intenciones asesinas eran completamente brutales. Ninguno estaba dispuesto a detenerse. Ninguno quería retroceder. El poder de ambas bestias continuaba aumentando con cada instante. Pero esta vez, Sakura comenzó a tener problemas. Ya no era capaz de reaccionar a tiempo ante todos los ataques de su rival. Los brutales golpes de Geto comenzaron a impactar directamente sobre su cuerpo, provocándole daños cada vez mayores. Las ondas de energía que eran expulsadas con cada impacto también comenzaban a desgarrar su cuerpo. Sakura intentaba defenderse, pero la velocidad de Geto era demasiado grande. El Zenin no estaba jugando. Se desplazaba a velocidades monstruosas, controlando cada movimiento de la batalla como si pudiera ver varios segundos por delante de su rival. Para Geto, aquello era simplemente una demostración de superioridad. Su poder era supremo. Sus límites todavía no habían sido alcanzados. Ya había eliminado a uno de los pilares de los mundos. Por eso, para él, enfrentarse a unas simples guerreras no debería representar una diferencia demasiado grande. La batalla continuó durante largos minutos. Un feroz intercambio de golpes se extendió a través de diferentes sectores de la realidad. Pero poco a poco comenzó a hacerse evidente algo. Uno de los guerreros estaba tomando el control. Y ese guerrero era Geto. Sakura sentía cómo su cuerpo comenzaba a sufrir las consecuencias de aquella intensidad. Cada golpe recibido hacía que sus músculos y su energía comenzaran a resentirse. Pero aún así, no disminuyó su nivel, no retrocedió, no mostró miedo. Seguía buscando los puntos débiles de su rival. Cada movimiento de Geto era analizado. Cada desplazamiento era estudiado. Cada ataque podía esconder una oportunidad. Sakura continuaba moviéndose a velocidades descomunales mientras intentaba encontrar una abertura. Geto observaba aquello, y lo comprendió inmediatamente. Su rival estaba comenzando a sentirse abrumada por su inmenso poder. Aquello le resultó divertido. Una sonrisa apareció en su rostro. Entonces aumentó nuevamente la presión. En cuestión de segundos, comenzó a lanzar una sucesión de golpes brutales. Su velocidad se disparó. Sakura apenas pudo reaccionar. Geto apareció frente a ella. Un golpe, después otro, y otro más. Una cantidad monstruosa de impactos fue lanzada en apenas unos microsegundos. Finalmente, Geto tomó distancia. Se quedó completamente quieto. Su mirada era seria mientras observaba la gigantesca explosión que se había generado después de que Sakura fuera enviada contra una enorme cantidad de escombros. El silencio regresó durante unos instantes. Entre el humo y la destrucción, Sakura permanecía inmóvil. Podía sentirlo. Su cuerpo había sido prácticamente masacrado por una bestia de un nivel completamente diferente. Pero entonces, Sakura sonrió. No era una sonrisa de miedo, era una sonrisa de emoción. Aquella batalla finalmente estaba comenzando a convertirse en algo digno de ella. Sabía perfectamente lo que debía hacer. Tendría que utilizar más poder, mucho más. Porque cada segundo era crucial. Y en una batalla de semejante importancia, cometer un solo error podía significar la muerte. Aquella guerra no decidiría únicamente el destino de una guerrera. No estaba en juego solamente la vida de Sakura. Era mucho más grande que eso. Aquella batalla podía marcar el final de incontables eras. Y, al mismo tiempo, el comienzo de miles de nuevos mundos. Veo que, al final, estoy utilizando demasiada fuerza en mis golpes. Nunca había sido tan brutal con una chica, pero esta vez tú te has convertido en mi pequeño conejito de indias. Geto mostró una sonrisa mientras observaba a Sakura entre los escombros. Espero que tengas mucho más nivel del que has demostrado hasta ahora. Sería una verdadera lástima que esto terminara tan rápido.
Quiero seguir divirtiéndome como lo estoy haciendo. Sus palabras estaban cargadas de una arrogancia absoluta. Para él, aquella batalla no era una guerra, era un juego. Y Sakura era simplemente su entretenimiento. Pero dentro de la mente de Sakura, aquellas palabras comenzaron a resonar. Él solo me ve como un simple juego. ¿De verdad piensa que soy así de débil? Sus ojos permanecieron clavados en Geto. ¿En serio? Por primera vez en mucho tiempo, una duda comenzó a aparecer en su interior. He vivido el mismo infierno que muchos otros guerreros. He tenido que superar incontables límites. He tenido que luchar una y otra vez para conseguir el poder que poseo. Y ahora aparece un guerrero como él. Sakura apretó lentamente los puños. Y me hace volver a mi realidad. Tal vez todavía no soy alguien capaz de enfrentarme a guerreros de este nivel. La presión de Geto continuaba aplastándola. Su cuerpo estaba herido. Su respiración era más pesada. Y, por primera vez, Sakura estaba siendo superada. No por poco, sino por una diferencia abismal. Geto observó su expresión durante unos segundos. Entonces su sonrisa se hizo todavía más amplia. ¿Qué está pasando, guerrera? Dio un paso hacia adelante. ¿Acaso mis golpes te están generando tanto daño? Su mirada se clavó directamente en los ojos de Sakura. Porque estoy viendo algo que jamás había visto en una adversaria de tu calibre. Geto soltó una pequeña carcajada. Temor. La palabra resonó entre las ruinas. Puedo verlo en tus ojos. Su sonrisa se volvió todavía más peligrosa. Y eso es algo que nunca había visto en guerreras como tú. Geto levantó ligeramente la cabeza. Pero tú lo estás mostrando por primera vez. El silencio volvió a cubrir el campo de batalla. Sakura no respondió, simplemente permaneció observándolo. Pero en lo más profundo de sus ojos, algo comenzaba a cambiar. La zona de combate había quedado completamente sometida al caos. El cielo se encontraba cubierto por nubes negras que parecían extenderse hasta los confines de la existencia, mientras rayos de una energía desconocida descendían una y otra vez con una violencia capaz de hacer temblar los mundos. Cada segundo que transcurría, la presión espiritual aumentaba de manera monstruosa. El ambiente se volvía más pesado, más oscuro, más aterrador. Miles de presencias comenzaron a aparecer alrededor del campo de batalla. Shinigamis. Uno tras otro, surgían entre las sombras, observando aquel escenario mientras una sensación de muerte comenzaba a apoderarse de sus cuerpos. Pero entonces, todo quedó en silencio. Durante un instante, absolutamente nada se movió. Y de repente, una explosión de poder sacudió la existencia. Una gigantesca oleada de oscuridad se extendió desde el centro del campo de batalla, devorando todo a su paso. La energía era tan brutal que incluso los mundos más alejados pudieron sentirla. Los cielos temblaron, las dimensiones se estremecieron, y miles de guerreros sintieron algo que hacía mucho tiempo habían olvidado. Miedo. En medio de aquella oscuridad, una presencia comenzó a elevarse lentamente. Era Sakura. Sus ojos habían cambiado. Su energía había comenzado a desbordarse de su cuerpo, mientras una oscuridad absoluta envolvía cada centímetro del lugar. Sakura había despertado el 60% del poder de la oscuridad. Y aquello no era simplemente un aumento de poder. Era la liberación de una fuerza capaz de convertir mundos enteros en cementerios. La presión espiritual se volvió insoportable. Los Shinigamis retrocedieron. Algunos apenas podían mantenerse de pie. Otros ni siquiera fueron capaces de soportar aquella presencia. Sakura permaneció inmóvil en medio de la devastación mientras la oscuridad continuaba expandiéndose a su alrededor. El verdadero terror acababa de despertar. Geto permaneció completamente inmóvil. Su expresión había cambiado. Ya no existía aquella sonrisa arrogante. Ahora solo había seriedad. Comprendía perfectamente que la batalla acababa de cambiar. Aquel poder que Sakura estaba liberando era algo que jamás había visto. La oscuridad que emanaba de su cuerpo no se parecía a ninguna energía que hubiera enfrentado antes. Era algo completamente diferente. Algo que incluso él debía tomar en serio. Sakura observó su expresión y dejó escapar una pequeña sonrisa. ¿Qué ocurrió? Tu mirada acaba de cambiar. Parece que ahora eres tú quien está sorprendido. ¿Acaso el poder de una reina de mi nivel te provoca temor? ¿O simplemente no puedes creer lo que estás viendo? Geto levantó lentamente la mirada. Una sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Eres una guerrera digna de admirar. El poder que estás demostrando es realmente impresionante. Nunca antes había sentido el poder nato de la oscuridad, y ahora puedo comprender por qué es considerado uno de los poderes más grandes que existen. Su sonrisa se hizo más amplia. Y eso es divertido. Geto comenzó a liberar lentamente una pequeña cantidad de energía.
Espero que puedas ofrecerme una batalla digna. Sakura adoptó una posición de combate. Sus ojos permanecieron completamente serios. Espero lo mismo de un guerrero que ha demostrado ser capaz de destruir a un Saiyajin destinado a convertirse en un gran adversario de un Saiyajin del infinito. Su mirada se volvió más fría. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Ambos guerreros se observaron fijamente. La tensión volvió a apoderarse de la zona de combate. Cada segundo que transcurría parecía aumentar la presión sobre los mundos cercanos. Entonces, una explosión de poder. Dos veloces rayos desaparecieron de sus posiciones. Sus velocidades eran tan monstruosas que las dimensiones no pudieron registrar sus movimientos. En un instante, ambos aparecieron frente a frente. Sus puños chocaron. El impacto sacudió la existencia. Una gigantesca onda expansiva se extendió en todas direcciones mientras el caos volvía a apoderarse de aquel sector. Y así comenzó una nueva etapa de la batalla. Los dos guerreros comenzaron a intercambiar cantidades monstruosas de golpes a velocidades imposibles de seguir. Cada impacto liberaba una fuerza capaz de destruir enormes extensiones de realidad. Cada movimiento provocaba que los mundos cercanos comenzaran a estremecerse. La batalla se había convertido en un auténtico desastre. Nunca antes aquellos mundos habían presenciado semejante nivel de destrucción. Una diosa de la muerte. Una diosa de la oscuridad. Y frente a ella, un dios proveniente de mundos diferentes. Dos fuerzas completamente opuestas. Una luchaba por alcanzar la victoria para aquellos que defendía. La otra luchaba por llevar el caos infinito hasta sus últimas consecuencias. Y ninguno estaba dispuesto a ceder. Sakura no se estaba conteniendo. Cada golpe que lanzaba era brutal. Cada movimiento llevaba consigo toda su determinación. Ya había comprendido que aquella batalla no era un juego, era una batalla a muerte. Y debía entregarlo todo en cada segundo. Tenía que demostrar que era una verdadera bestia de niveles supremos. Que las dimensiones, los mundos y las eras no eran más que escenarios insignificantes frente a su verdadero poder. Geto, mientras tanto, comenzó a tener dificultades para esquivar algunos de sus ataques. La batalla estaba escalando mucho más rápido de lo que había previsto. Pero todavía no había utilizado su máximo poder. Hasta ese momento, únicamente había estado probando la resistencia de Sakura. Sin embargo, finalmente comprendió algo. No podía seguir jugando. No contra aquella guerrera. Sakura no era una rival a la que pudiera tratar como un simple entretenimiento. Era una bestia que estaba creciendo con cada segundo. Y continuar subestimándola podía convertirse en un error fatal. La batalla continuó durante largos segundos. Golpe tras golpe. Impacto tras impacto. Ambos guerreros se desplazaban a través de diferentes sectores de la existencia mientras intercambiaban ataques a velocidades monstruosas. La intensidad había alcanzado un nivel completamente diferente. Entonces, un veloz rayo atravesó el campo de batalla. La figura salió disparada a una velocidad descomunal. Un instante después, una inmensa explosión iluminó los cielos. La destrucción se extendió a través de miles de mundos. Las realidades comenzaron a estremecerse. El caos se había liberado nuevamente. Pero aquello solo era el comienzo. Porque ninguno de los dos había mostrado todavía su verdadero poder. Sakura se desplazaba a través de aquel caos a velocidades monstruosas. En medio de la destrucción, desapareció de la vista de su rival. Un instante después, apareció frente a Geto. Y comenzó a lanzar una sucesión brutal de golpes, uno tras otro. Cada impacto contenía una cantidad inmensa de poder. Los golpes eran tan rápidos que apenas podían distinguirse, mientras las ondas de energía provocadas por cada impacto destruían todo lo que encontraban a su paso. El espacio comenzó a deformarse. Las dimensiones se estremecieron. Y el caos liberado en aquel sector se volvió tan brutal que ya era imposible distinguir con claridad lo que estaba ocurriendo. La batalla había trascendido. Había alcanzado el reino supremo. Sakura finalmente tomó distancia y apareció sobre la cima de unas enormes rocas. Desde allí observó la destrucción que se extendía frente a ella. Por primera vez en aquella batalla, ella estaba siendo superior. Pero Sakura no sonrió. Sabía perfectamente que aquello podía durar muy poco. Su rival todavía no había utilizado su máximo poder. Eso era evidente. Mientras ella ya estaba utilizando su poder nato de la oscuridad y había liberado una parte considerable de su verdadera fuerza, Geto todavía parecía estar ocultando una cantidad monstruosa de poder. Entonces, las rocas comenzaron a elevarse lentamente. La gravedad parecía haber dejado de existir. Fuertes rayos comenzaron a caer una y otra vez desde el cielo. La presión espiritual aumentó. Las intenciones asesinas de ambos guerreros volvieron a hacerse sentir en todo el reino supremo. Y entonces,
Un gigantesco estallido de poder. Desde el interior de la explosión, una figura comenzó a emerger. Geto. Su cuerpo estaba cubierto de energía. Su mirada era completamente diferente. Y una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Había alcanzado el 30% de su poder. Su sangre parecía arder dentro de sus venas. La presión que emanaba de su cuerpo era monstruosa. La nota del creador aclaraba una verdad de aquella realidad. En esta línea temporal, Geto pertenecía al clan Zenin. Las realidades habían tomado caminos completamente diferentes. Sakura permaneció completamente callada. Podía sentirlo. Aquella presión era diferente, mucho más pesada, mucho más aterradora. Su cuerpo podía percibir que la batalla acababa de cambiar nuevamente. Ahora podían estar al mismo nivel. O incluso podía encontrarse nuevamente por debajo de su rival, y eso podía convertirse en algo crucial. Pero Sakura no pensaba jugar. No después de haber llegado hasta ese punto. Lucharía con todo lo que tuviera. Estaría preparada para cualquier cosa que Geto pudiera mostrarle. El Zenin la observó fijamente. Veo que en esos ojos ya no existe el mismo ego que estabas demostrando antes. Su mirada permanecía seria. ¿Qué ocurrió? ¿Acaso ahora tienes miedo del poder que estoy utilizando? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La verdad, hasta yo estoy sorprendido por lo que he sido capaz de hacer. Espero que puedas ofrecerme una buena batalla. Sakura permaneció en silencio. No podía apartar la mirada de Geto. Había algo en aquella energía. Algo que jamás había sentido en tantos años. Su cuerpo reconocía aquella presencia, pero su mente no podía comprenderla. Solo una vez había sentido una energía semejante. Cuando nació, miles de años atrás. En aquel entonces había percibido la energía de una deidad cuya existencia parecía estar por encima de todo lo que conocía. Y ahora, volvía a sentirla. La misma sensación, la misma presión, la misma presencia. ¿Qué está pasando? La confusión podía verse claramente en sus ojos. Geto observó aquella expresión y frunció ligeramente el ceño. Guerrera de oscuridad nata. Su voz era fría. Espero que me des una buena batalla. Y no vayas a quedarte con esa mirada estúpida. Su expresión se volvió todavía más seria. Realmente no me agrada. Pensé que serías una gran guerrera, pero ahora solo estás ahí mirándome de esa manera. Sakura finalmente dejó escapar una pequeña carcajada. Jajaja, qué buen nivel de poder. Su mirada volvió a llenarse de determinación. Pero espero que esto tampoco sea todo de tu parte. Una verdadera batalla solo es digna cuando ambos guerreros continúan siendo supremos hasta el final. Sakura adoptó nuevamente una posición de combate. Y por lo visto, una sonrisa apareció en su rostro. Seguiremos teniendo una buena diversión. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, la duda continuaba. Aquella energía. Aquella presencia. No podía ser una simple coincidencia. Algo estaba ocurriendo. Y Sakura lo sabía. Por eso no bajaría la guardia. Ni siquiera durante un solo segundo. Porque en una batalla de semejante nivel, un instante de descuido podía significar el final de una era. Los dos guerreros no pronunciaron una sola palabra más. No era necesario. Sus miradas lo decían todo. En el siguiente instante, ambos desaparecieron. Se lanzaron el uno contra el otro a una velocidad monstruosa, dejando tras de sí un rastro de destrucción que atravesaba el reino supremo. Sakura apareció primero. Su puño salió disparado con una fuerza devastadora. El golpe atravesó todo lo que encontró a su paso, destruyendo enormes extensiones de terreno y provocando que las dimensiones cercanas comenzaran a deformarse. Pero Geto sonrió. En el último instante, giró su cuerpo y esquivó el ataque por una diferencia mínima. El puño de Sakura continuó de largo. Y entonces, Geto contraatacó. Una brutal sucesión de golpes comenzó a caer sobre Sakura. Los impactos fueron tan rápidos que apenas podían distinguirse. Golpe tras golpe, ataque tras ataque. Ambos guerreros volvieron a enfrentarse a velocidades que superaban cualquier límite conocido. El combate había comenzado nuevamente. Pero esta vez era diferente. Ninguno mostraba el menor indicio de retroceder. Se desplazaban de un extremo a otro del reino supremo mientras intercambiaban ataques a una velocidad monstruosa. Cada golpe llevaba una fuerza descomunal. Cada impacto provocaba pequeñas grietas interdimensionales. Las realidades comenzaban a romperse alrededor de ellos. El espacio era desgarrado. Las dimensiones se doblaban. Y el caos continuaba extendiéndose. Pero poco a poco, algo comenzó a hacerse evidente. Uno de los dos guerreros estaba tomando el control. Geto. Cada segundo que transcurría, sus golpes comenzaban a ser más precisos, más rápidos, más brutales. Sakura intentaba responder, pero la presión de Geto aumentaba constantemente.
Cada impacto demostraba una cosa. Geto no estaba dispuesto a permitir que nadie lo superara. Entonces, un veloz rayo salió disparado a través del campo de batalla. La velocidad fue tan monstruosa que el espacio pareció desaparecer detrás de él. Y un instante después, una inmensa explosión. Cientos y cientos de kilómetros quedaron sometidos a un caos absoluto. El terreno fue destruido. Las dimensiones cercanas comenzaron a fracturarse. Pero Geto no se detuvo. A una velocidad imposible de seguir, apareció nuevamente frente a Sakura. Y comenzó a lanzar una nueva sucesión de golpes. 1, 2, 10, decenas. Cada impacto era más brutal que el anterior. Sakura apenas podía reaccionar. Geto continuaba aumentando la intensidad mientras su poder hacía temblar el Reino Supremo. Hasta que finalmente, Geto concentró toda la fuerza de su siguiente ataque. Su puño salió disparado. El último golpe impactó directamente. Y entonces, todo se detuvo. El caos desapareció. Los rayos dejaron de caer. Las grietas interdimensionales dejaron de expandirse. Incluso el viento pareció desaparecer. El Reino Supremo quedó sumergido en un silencio absoluto. No se escuchaba nada. No se movía nada. Solo permanecía la devastación causada por aquella batalla. Geto permaneció de pie entre los restos. Su mirada seguía siendo completamente seria. Y frente a él, entre la destrucción, la figura de Sakura había desaparecido. Todo había sido condenado. La oscuridad cubría cada rincón de aquella existencia mientras el cielo comenzaba a perder su propia esencia. Los colores desaparecían, la tierra se quebraba y hasta el espacio parecía estar siendo consumido por aquella energía maldita. No era una simple oscuridad. Era algo mucho peor. Era una presencia que parecía haber nacido para borrar todo aquello que alguna vez tuvo vida. De pronto, un gigantesco pilar de oscuridad absoluta emergió desde las profundidades del lugar. Su tamaño era monstruoso. Se extendió a lo largo de cientos de kilómetros, atravesando el cielo mientras incontables ondas de energía destruían todo a su alrededor. El suelo se hundía bajo su presión y las dimensiones comenzaban a deformarse. Entonces comenzaron los gritos. Miles de almas atrapadas en aquella oscuridad intentaban escapar. Por favor. Piedad. No queremos morir. Pero nadie respondió. La oscuridad no conocía la misericordia. Las voces fueron apagándose una tras otra hasta que solamente quedó un silencio aterrador. Y entonces, Sakura abrió los ojos. Su mirada ya no pertenecía completamente a una guerrera. Parecía la mirada de algo que había permanecido dormido durante una eternidad, esperando el momento exacto para regresar. Su aura comenzó a expandirse. Primero cubrió kilómetros. Después, cientos. Y finalmente, la oscuridad comenzó a extenderse mucho más allá de aquel campo de batalla. Sakura levantó lentamente una mano. Es hora. Su voz fue suficiente para hacer estremecer la existencia. Despierta de tu largo sueño. El silencio fue absoluto. Entonces, una segunda presencia respondió desde el interior de su alma. Una energía antigua comenzó a despertar. Fusión completa, alma y oscuridad. La sonrisa de Sakura se volvió más fría. Poder nato, alzate. Sus pupilas brillaron con una intensidad aterradora. Y destruyamos todo lo que se encuentre en nuestro camino. Entonces ocurrió. Una explosión de oscuridad cubrió la totalidad del campo de batalla. El poder de Sakura comenzó a aumentar sin detenerse. Cada segundo era más fuerte. Cada instante era más monstruosa. La presión espiritual comenzó a aplastar las dimensiones mientras enormes grietas aparecían alrededor de su cuerpo. Y cuando parecía que aquel poder ya había alcanzado su límite, continuó aumentando. 200%. El límite había sido destruido. La energía de la muerte había regresado una vez más. Pero esta vez no había regresado para amenazar. No había regresado para demostrar su existencia. Había regresado para matar. En ese instante, el tiempo dejó de existir. Todo quedó completamente paralizado. Los fragmentos de roca quedaron suspendidos en el aire. Las almas dejaron de moverse. Los rayos quedaron congelados. Incluso el espacio parecía incapaz de soportar aquella presencia. Sakura caminó lentamente entre aquella realidad detenida. Cada paso suyo hacía que la oscuridad se extendiera todavía más. Finalmente se detuvo frente a su adversario. Lo observó durante unos segundos. Y sonrió. Esta vez, no habrá segunda oportunidad.
La oscuridad detrás de ella comenzó a tomar forma. Una gigantesca presencia se levantó desde las profundidades de su alma, algo que parecía haber sido creado antes incluso de que existiera la vida. Sakura había despertado el 200% de su poder. La muerte había regresado. La oscuridad había encontrado un nuevo recipiente. Y aquella guerrera estaba convencida de que había llegado el momento de ponerle fin a su enemigo. Pero había cometido un terrible error. Porque mientras Sakura liberaba todo su poder, su adversario todavía no había mostrado el suyo. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ